Ovidio. Tengo una gran devoción por mis padres. De hecho, cada vez que me han preguntado que cuál es el personaje que más admiro o mi personaje favorito, digo sin pensar: mi padre. O también puedo decir: Mozura el barbero, observando la extrañeza en el rostro de quienes hacen la pregunta. Y es que todavía, ya viejo como soy, no me cabe en la mente como un hombre nacido en una loma llamada Sanate de la provincia La Altagracia en el este del país. En un estado primitivo. Semisalvaje. Sin escuela ni nadie a su alrededor que pudiera darle un buen ejemplo o hablarle de la importancia de la familia en el seno de la sociedad. Pudiera intuir tan claramente que, solo con el estudio, el conocimiento y el trabajo podía la familia, y por vía de consecuencia la nación, salir de la pobreza y también de la ignorancia. Más todavía, tener el coraje, la fuerza y decisión junto a mi madre Pilila, su compañera inseparable, de emprender el camino hacia la consecución de esos valores. En esa búsqueda larga y tortuosa, mi padre realizó todo tipo de trabajos e incluso fue apresado y encarcelado por préstamos que adquirió y le fue imposible honrarlos por la pérdida de la cosecha. Picó piedras y recogió basura en las calles. Hizo de celador de casas y andaba tocando puertas por diferentes hogares con un machete como herramienta. Dispuesto a hacer cualquier cosa, hasta que por fin terminó siendo barbero en el pueblo de La Romana, mi pueblo. Con los trastos de recortar el pelo a cuestas. Mi padre anduvo por los diferentes barrios y calles de la ciudad haciendo de peluquero ambulante, ganándose el respeto y también el aprecio de las diversas familias. Un hombre dado a gustos y satisfacciones, mi padre renunció a todas ellas, consciente de que sólo así podría conseguir lo que se había propuesto. Tener una verdadera familia en donde sus hijos fueran profesionales y útiles a la sociedad. Que ningún sector social tuviera motivos para rechazarlos como sucedía con él, solo por no haber estudiado ni poseer una familia que lo representara. En ese trayecto necesitó fuerza y valor. Los mismos que se requieren para ver a los hijos que tanto quieres. Acostarse y dormirse en la misma condición en que se levantaron, sin haber comido nada durante todo el día o enterrar a uno de ellos por falta de atenciones médicas oportunas. A veces, cuando mi chofer detiene el vehículo ante un semáforo y nos rodean venduteros y pedigüeños de todo tipo ofreciendo sus mercancías o alargando sus manos, calladamente me vienen los recuerdos y pienso: mis hermanos y yo seríamos como estos, si no hubiéramos tenido unos padres como Mozura y Pilila. Con frecuencia damos gracias a la vida por habernos permitido verle y disfrutar de él en todas sus dimensiones, cuando fue fuerte, vigoroso y lúcido para trabajar como bestia, para exigirnos y soportarnos. También, al final, pudo descansar y como si fuera poco, pudimos apreciar su calidez, sus satisfacciones por haber logrado su sueño de ver junto a nuestra madre a todos sus hijos convertidos en profesionales dignos. Él murió cuando le faltaban menos de 6 meses para cumplir los 100 años. Sus restos descansan en un campo santo digno de él. Rodeado de árboles y abundante verdor, en donde solo se escucha el canto de ruiseñores y otras aves, como recordando el lugar donde había nacido y de dónde venía. Nuestra madre con 92 años. Ha resultado fuerte. Como siempre lo fue, no deja de recordar a cada momento a su inseparable Mozura y cuando rememora en los grupos familiares algunas anécdotas de su vida, siempre termina llorando copiosamente. Antes de que nuestro padre partiera, todos los hijos habíamos hecho el hábito de ir religiosamente a la casa paterna los sábados para allí encontrarnos y compartir junto a nuestras parejas y desde luego, lo más importante, junto a los padres, los cuales eran los que más disfrutaban y exigían el encuentro sabatino. Rodeado de todos y bajo risas y carcajadas de hijos, yernos, nueras y nietos. Nuestro padre solía dar rienda suelta a una vena humorística que nunca antes advertimos. Explicable, claro está, por la búsqueda afanosa del pan familiar y la enseñanza para sus hijos y que caracterizó toda la vida fecunda de este hombre ejemplar. Ahora reía. Hacía cuentos e historias, cantaba y también se mofaba de los vecinos que no eran de su agrado caracterizándolos con cojeras, mímicas, muecas en su rostro así como con sonidos articulados con la voz. No había dudas, en sus casi 100 años de vida, tuvimos tiempo para conocerle y disfrutarle en todas sus dimensiones. Ahora las atenciones son solo para nuestra madre. Tiene 92 años. Está muy lúcida pero carece de buena audición,
Cada vez escucha menos y sufre de una rodilla que le impide caminar bien y mucho menos realizar ejercicios, que era algo que tanto le gustaba. Lo mismo que ir a la iglesia. Su vida transcurre básicamente entre su cama, el sillón reclinable en donde ve televisión cada vez a mayor volumen y su mecedora en la sala de la casa en donde reza. Ve pasar a la gente y siempre espera a alguno de sus hijos, a los cuales abraza y colma de besos cuando suelen llegar, y también les invita a que le expliquen los acontecimientos recientes. Sobre todo cuando son temas políticos de los cuales es fanática. Estos los comprende con sorprendente facilidad, analiza y hace vaticinios dignos de experimentados políticos. Tengo como meta hacerla sentir bien en todo lo que pueda, igual que hice con mi padre hasta el día de su partida. Cuando llego a la casa me siento a su lado y tomo su mano. Después de escucharle hablar de algunas necesidades de la casa, de exponer sobre algunos temas que me tenía pendientes, yo trato de ponerle temas que le hagan reír, como muchas veces, a carcajadas. Mi tema favorito para estos fines es Estela. Estela es una haitiana que trabaja en la casa paterna hace muchos años y que se ha ganado el aprecio y el cariño de todos. Por la forma en que se ha dedicado a cuidar primero a papá y ahora a mamá sin desmedro de sus labores en la cocina y en todo lo que es la administración de la casa. Mi padre era un hombre que no molestaba a nadie, pero tampoco permitía que alguien molestara a algún miembro de su familia, especialmente a su entrañable Pilila. Así, cada vez que una muchacha del servicio doméstico hacía algo que disgustaba a su esposa, él la despedía en el acto. En esto era exagerado, y es por esas razones que por la casa desfilaron incontables trabajadoras, hasta que llegó Estela. Todos comprendieron prontamente que, aunque era una haitiana respingona, solo lo era cuando le impedían realizar sus deberes, cuando encontraba obstáculos para atender a los dueños de la casa. Nadie podía cuestionar la honestidad de Estela, el empeño para que todo estuviera bien y a tiempo. Era graciosa cuando me escuchaba decir que buscaría la camiona para que se la llevaran a su nación. Reía a mandíbula batiente porque sabía muy bien que por lo contrario. Lo que hacíamos eran diligencias ante las autoridades para regularizar su estadía en nuestro país, para así mantenerle junto a nosotros. Ella había llegado delgada a la casa de nuestros padres y había engordado, por eso cuando mamá me informaba que el arroz y las habichuelas y también los aceites se habían puesto muy caros, razón por la cual el presupuesto no estaba alcanzando, yo le decía que ella estaba equivocada porque era Estela que se los estaba comiendo, que solo había que verla. A mamá parecía que le hacían cosquillas y a Estela, desde la cocina, se le escuchaba la risotada. Así convivíamos junto a Estela. Ella, al margen de sus labores fundamentales de la casa, peinaba a mi madre, le cortaba las uñas y también le pintaba las cejas y mejillas, siempre con mucho cariño. Cuando recibió la noticia de que nuestro padre había fallecido, le escuché gritar como a nadie, y en las horas y días siguientes, sufrió a solas echada en un rincón en donde pocos le podían ver. Solo nuestra hermana mayor, Lucelenia, tuvo de vez en cuando inconvenientes con Estela. Nunca supimos si eran simples celos que se manifestaban en una lucha por los espacios en los corazones de nuestros padres, o si en el fondo subyacía un dejo racial oculto, que no se atrevía a manifestar abiertamente. Lo cierto es que, cuando se presentaban estos conatos en donde Estela incluso amenazaba con irse de la casa, nuestra madre se sentía mortificada porque eran contradicciones entre Estela, a quien había llegado a querer como a una hija precisamente por comportarse como tal, y su verdadera hija nacida de sus entrañas y a quien con razón o sin ella, estaba obligada a proteger y a apoyar. Un dilema. Era en ese momento que decidía llamar a los otros hijos para que interviniéramos, evitando por supuesto que Estela se marchara. Hablábamos con Lucelenia y le hacíamos saber que Estela era muy importante en la casa. Que nadie sería capaz de realizar todo lo que ella hacía y con el amor que lo hacía. Sobre todo cuando se trataba de nuestra madre, con quien había que tener paciencia sin límites, lo cual era algo que ella sabía muy bien. Estela era más fácil de convencer, era comprensiva y de un carácter llevadero, solo había que recordarle que ella no era la dueña de la casa o que la camiona venía de camino. Estallaba en risas igual que los demás. Las aguas volvían a su nivel. Con el tiempo, Lucelenia se dio cuenta de que Estela era una hermana negra que nuestra madre no había tenido en su vientre, pero que Dios había puesto en nuestro camino. En nuestro deseo de hacer sentir bien a nuestros padres como una manera quizás de devolver un poco de todo lo que habían hecho por nosotros. No dejábamos pasar una sola ocasión que pudiera llenarlos de felicidad y gozo.
Fueron varias las ocasiones en que anduvimos por diferentes pueblos y carreteras para que ellos pudieran observar nuestros campos y paisajes, que era algo que disfrutaban mucho. Los acompañaba también a cumplir con los parientes cuando fallecía algún familiar cercano, no importaba la distancia, aunque siempre era en campos y pueblos lejanos como lo eran los lugares de donde ellos provenían. En esos lugares, rodeados de familiares y viejos amigos de nuestros padres, muchas veces nos convertíamos en el centro de atracción. Algunos se acercaban para decirnos que conocían a nuestros padres desde su infancia y nos contaban lo rebelde y peleador que era papá y también lo enamorado, hasta que conoció a nuestra madre. A otros, los escuchaba cuchichear diciendo que yo era el hijo de Mozura y Pilila, el que se hila en la televisión, el escritor, el funcionario del gobierno y esas cosas. Todos eran personas muy humildes, la mayoría marcadas por el tiempo y más aún por la pobreza. En esos encuentros me decía una vez más: así hubiéramos sido mis hermanos y yo si no hubiera sido por nuestros padres. El tiempo transcurría, mi madre ya no salía de la casa y sus movimientos eran cada vez más limitados. Yo por mi parte, aunque siempre atento a ella, me mantenía muy ocupado. Por un lado, mi trabajo en la oficina del gobierno. Escribía mis cuentos y novelas. Practicaba mi deporte, siempre trataba de aprender algún idioma diferente, en fin, apenas tenía tiempo para leer y para la familia, aparte de que sentía que los años empezaban a pesarme. Es de esta manera que desde hacía un tiempo me auxiliaba de personas para la asistencia a mi madre y a la casa en donde vivía, le tenía su médico geriátrico para sus chequeos rutinarios. Para algunos viajes le enviaba mi vehículo con el chofer para que la trasladara junto a mis hermanas. Constantemente le enviaba a la casa al electricista, al plomero, al pintor y a todo el que sirviera para el buen mantenimiento de un hogar, con el fin de que nuestra madre no tuviera la más mínima queja o disgusto. Pero un día, como acostumbraba una y dos veces a la semana, entré a la casa de mi madre y la encontré sentada en su sillón muy afligida. Me senté a su lado y tomando su mano entre las mías le pregunté: ¿qué le pasa, mamá? Sin poder contener las lágrimas, me respondió: es que acaban de llamar de la Romana para decirme que Ovidio, mi hermano, está a punto de morir. Se cayó en el baño, prosiguió sollozando, y se dio un golpe en la cabeza que lo tiene agonizando. Cálmese, le dije tratando de consolarla, al tiempo que le preguntaba al oído: ¿cuántos años tiene el tío Ovidio? 102, respondió muy natural. Ya más tranquila, mientras le masajeaba su mano y también sus cabellos, ella empezó a recordar con nostalgia y tristeza sus vivencias juveniles con su hermano. Pobre Ovidio, decía, era el mayor de todos nosotros y también el más bueno y sano. No puedo olvidar cuando ustedes estaban muy pequeños y pasábamos una espantosa miseria cuando él se nos apareció un 24 de diciembre. Día de Nochebuena, y al ver los fogones apagados, preguntó: ¿qué ustedes van a hacer esta noche? Y yo le respondí, explicaba: no sabemos, Mozura está en la calle buscando a ver qué trae. Solo tenemos 2 patas de un puerco que le regalaron a la niña cuando fue a buscar una lata de agua en donde la vecina Micaela. Ovidio se fue y ya oscureciendo se apareció con un saco de víveres que trajo de un conuco que tenía en Cumayasa, agregaba. Fue una noche buena inolvidable. Él no preguntaba. Solo miraba y entonces traía o daba lo que hacía falta. Recuerdo que de vez en cuando Ovidio se aparecía con burros cargados de yagua con las que reparábamos la choza en donde vivíamos y así evitar que nos mojáramos cuando llovía, rememoraba. Él era chistoso también, decía mi madre con una sonrisa involuntaria. Recuerdo que una vez me preguntó: ¿cómo te trata Mozura? Él me trata bien, le dije. Y entonces me ripostó con picardía: si te tratara mal tú no me lo ibas a decir. Sí, claro que te lo dijera, le respondí y ambos sonreímos, contaba. Mientras mi angustiada madre comentaba sus vivencias junto a su hermano, hasta mí llegaban los recuerdos de las veces en que pude compartir con este de manera rápida y ocasionalmente. Le recordaba ciertamente como un hombre enjuto, amansado, tranquilo y amable, siempre con sus uñas llenas de tierra del conuco en donde pasaba la mayor parte de su tiempo. Trabajando duramente para criar a los 8 hijos que levantaba junto a su única mujer, doña Clara. Aunque de muy poco hablar, era sin embargo dueño de un humor espontáneo. Recuerdo que una vez me le acerqué en un velorio familiar y le pregunté: ¿cómo está, tío Ovidio? Aquí mi hijo, esperando que a mí también me llamen, respondió.
Pero se siente bien. Volví a preguntar. Claro, porque el que no llega a esta edad mía, es porque se ha quedado en el camino, respondió sonriente. En otra ocasión, le pregunté. ¿Cómo está, tío Ovidio? Aquí mi hijo, viendo que la muerte se ha olvidado de mí. Con aquellos episodios familiares de grata recordación. Mas la tristeza profunda que embargaba a mi pobre madre, no pude menos que decirle que la acompañaría con mucho gusto a los funerales del tío Ovidio el día que falleciera. Al fin la 6 más tranquila, entró los dedos de su mano entre mis cabellos y me peinó como solía hacerlo. 2 días después, llamaron de la Romana para informar de la muerte de Ovidio. Contrario a otras ocasiones en que mi madre pedía que me llamaran. Quiso hacerlo ella misma con llanto y todo, con lo cual impedía que yo faltara a mi promesa de acompañarla en aquella triste travesía. Partimos hacia el pueblo oriental, nos acompañaba el chofer y 2 hermanas mías. En todo el trayecto, mi madre no hizo más que rememorar y comentar el comportamiento de su hermano en las diferentes etapas de su vida. Cuando niño había sido dócil, apacible y mejor hermano, y ya como hombre. Era el único de todos sus hermanos a quien nunca se le conoció un lío de faldas, solo había tenido ojos para su esposa Clara, con la que había procreado 8 hijos. Al llegar a la funeraria, mi madre empezó a descender del vehículo con todas las dificultades de su edad y la dolencia en una de sus piernas. En eso, sus hermanos, que ya se encontraban allí, advirtieron su presencia y acudieron a su encuentro. Los gritos y llantos que produjeron entre todos mientras se abrazaban, era algo conmovedor, algo pocas veces visto. A mi madre, la más joven con sus 92 años, solo la había visto llorar de esa forma cuando murió mi padre. Lo sé muy bien porque siempre he estado muy cerca de ella. Incluso cuando me tocó darle la noticia sobre nuestro padre, a quien tan solo le faltaron 6 meses para cumplir los 100 años, de los cuales 70 los había pasado junto a ella. Pude ver al tío Ovidio tendido en su sarcófago, parecía un español como su padre, mi abuelo. Le habían vestido elegantemente de negro y blanco, pero sus manos, cruzadas en su pecho, aún permanecían con sus uñas llenas de tierra, como si ello fuera parte de sí mismo. Allí pude conocer a todos sus hijos. Gloria, Domingo, Celeste, Félix, Sobeida, Danilo y Consuelo, solo faltaba José, quien se encontraba enfermo en un hospital y a quien no le habían dicho de la muerte de su padre para no empeorar su salud. Todos se encontraban llorosos e inconsolables, al igual que sus viejos hermanos. Hablé con diversos familiares y todos me comentaban de las bondades de este hombre. A quien no pudo hacerle un bien, tampoco le hizo un mal, me decían. Parado ante el cuerpo inerte, pensé que el apóstol José Martí tenía razón cuando dijo: los hombres nacen en 2 bandos. Los que nacen para hacer el bien y construir, y los que nacen para hacer el mal y destruir. Entendí también. ¿Por qué se dice que el amor no tiene edad? Los familiares lloraban la partida final del tío Ovidio. Como si se tratara de un joven adolescente y no de un hombre de 102 años.